para poder contribuir a la conversación, lo que les traigo hoy día es el análisis que hicimos en Comunidad Mujer respecto a el proyecto de la reducción de la jornada laboral de las 40 horas, que está hoy día discutiéndose en el Congreso. Fuimos a presentar a la Comisión de Trabajo del Senado y precisamente uno de los puntos que abordamos fue el de la conciliación y la corresponsabilidad. Así que les voy a comentar sobre esto. Eh, Tal como iniciaron ustedes la jornada, yo creo que vale harto la pena recordar cuáles son los principios establecidos por la OIT para una organización de tiempo de trabajo equilibrada. Esto está contenido en el convenio 156 sobre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, y lo que la OIT nos propone como principios directivos es un tiempo de trabajo saludable, un tiempo de trabajo productivo, un tiempo de trabajo conveniente para la familia, igualdad de género a través del tiempo de trabajo y la elección e influencia del trabajador en su tiempo de trabajo. Creemos que hoy día tenemos un problema vinculado a la división del trabajo por género, o lo que se ha llamado la división sexual del trabajo, dado que impide por el momento que podamos tener una igualdad de género y una igualdad de condiciones a través del tiempo de trabajo y lo que ello implica respecto a, como a las cargas y sobrecargas laborales que tienen las mujeres. Entonces, esta división sexual del trabajo, básicamente lo que hace hoy día es provocar una sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado en las mujeres, una dificultad para acceder al mundo del trabajo y para desarrollarse y mantenerse en él, y también un mayor subempleo horario por razones de cuidado. Esto es, las personas que se ven obligadas a trabajar en jornada parcial contra su voluntad, entre comillas, porque finalmente no pueden en el fondo aceptar una jornada full time precisamente porque tienen estas cargas de trabajo no remunerado de cuidado. Es bien interesante verlo porque lo que, si uno analiza las estadísticas que muestra la Encuesta Nacional de Empleo y la Encuesta de Uso del Tiempo del año 2015, lo que podemos ver es que esta sobrecarga de trabajo se refleja en que las mujeres eh, que trabajan remuneradamente en sus horas habituales semanales es 41,3 horas, ¿no? Pero si le sumamos toda la carga global de trabajo, que significa las labores de cuidado y del hogar, las labores domésticas, tenemos que su jornada de trabajo en un día tipo supera las 11 horas, lo que quiere decir que en una semana de 5 días hábiles las mujeres están trabajando más de 55 horas semanales. Y esto es bien importante destacar porque lo que nosotros, nuestro enfoque es que hoy día el trabajo, y no hoy día, siempre ha sido un trabajo una moneda de dos caras. Por un lado está el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. O sea, el cuidado y el trabajo doméstico es trabajo, ¿no? Y las mujeres entonces en una semana de 5 días están trabajando 55 horas o más, lo que está absolutamente fuera de todos los rangos de jornadas de trabajo saludables, según la misma OIT, que lo ubica en máximo 48 horas. Entonces estamos hablando de que trabajamos una jornada excesiva según los estándares internacionales. Perdón, ahí cambié de lámina. Bueno, y esto obviamente tiene un correlato en la baja participación laboral. Esta desigual distribución del tiempo de trabajo no remunerado no solo repercute en lo que estábamos hablando antes, en la carga global de trabajo, que tienen las mujeres de más de 55 horas, las mujeres ocupadas, sino también en lo que decía, las posibilidades de acceder al mercado laboral. Entonces, más de un tercio de las mujeres inactivas señala no poder conciliar una actividad remunerada con responsabilidades familiares permanentes. Esto es un número muy elevado que por supuesto contribuye enormemente a su falta de autonomía económica y a la desigualdad que hoy día enfrentamos en general en nuestra sociedad, la desigualdad de género, pero también
en el mundo del trabajo. De hecho, también lo que podemos mirar en este gráfico, aún no logramos recuperar los niveles de participación previos a la pandemia, y lo que sí se ha mantenido bastante estable en el tiempo es la brecha entre hombres y mujeres, que es de un 20,2%. Este cuadro es bien interesante porque aquí muestra lo que les decía antes, el subempleo horario por razones de cuidado. Lo que muestra es que aún accediendo las mujeres al mercado laboral, una parte significativa, eh, eh, o sea, tiene un trabajo, un subempleo horario que corresponde a trabajo parcial involuntario por razones de cuidado permanente. Entonces, si miramos en el cuadro, el tramo de 1 a 30 horas, ¿ah? Lo que vemos es que el trabajo parcial involuntario en las mujeres corresponde a 24,3%. Son 72.335 mujeres, y de ellas 2.175, o sea, un 3%, señala que esto se debe al cuidado permanente. Y aquí es bien interesante, si nosotros miramos la línea roja, podemos ver que esa causa, en el caso de los hombres, el porcentaje es muy bajo, de un 0,4%. Siempre hay una diferencia muy fundamental en las razones que las mujeres indican para no trabajar remuneradamente versus los hombres, o para trabajar en jornada completa. ¿Qué recomendaciones hicimos nosotros respecto a las indicaciones del gobierno al proyecto de reducción de jornada? Ampliar las alternativas de adaptabilidad de la jornada laboral. Yo participé en representación de Comunidad Mujer el 2019 en la mesa de las 40 horas, así se llama en reducido, era 40, jornada laboral de 40 horas y calidad de vida. Y la verdad es que nosotros adscribimos a una de las principales conclusiones de esa mesa que decía que el sistema de promediación de horas respecto a la adaptabilidad era importante, y en ese sentido adscribimos a la propuesta de la mesa, pero además nosotros destacamos que los arreglos de trabajo flexible, que abarcan una gran variedad de mecanismos, no necesariamente aseguran la igualdad o la mayor igualdad de género en la distribución del tiempo del trabajo. Claudia lo decía respecto al teletrabajo. En la pandemia lo que vimos fue hombres y mujeres teletrabajando, pero las mujeres con una sobrecarga mucho mayor, porque ellas siguieron estando a cargo principalmente de las labores de cuidado. Entonces, además de nosotros decir que la principal medida de adaptabilidad que acompañe la reducción gradual de la jornada laboral eh, incorpore estos mecanismos de corresponsabilidad, pensamos que el promedio de 40 horas semanales durante un mes de referencia es un buen ajuste que se puede hacer al proyecto de ley. Aquí están mencionados todos los países de la OCDE según la modalidad de regulación más frecuente que tienen de las horas semanales ordinarias. El sistema de promediación de horas está muy extendido, y la diferencia es que algunos están regulados por ley o por negociación colectiva, o establecido a nivel de la firma o de contratos individuales, o no está expresado de ninguna manera. Así que ahí muestro en ese cuadro cuáles son las principales características. Por ejemplo, un sistema de promediación que requiere un convenio colectivo está presente en Bélgica, en Grecia, en Japón, en Portugal. En Chile de momento no es posible, así que, bueno, ustedes pueden revisar después en el informe esto con mayor detalle. Entonces, la primera recomendación es una promediación mensual. La segunda es reforzar la corresponsabilidad de los cuidados entre trabajadoras y trabajadores. Esto es muy importante, porque todas estas políticas de reducir la jornada laboral y dotar de mayor flexibilidad horaria son muy necesarias para avanzar hacia una mayor calidad de vida en el trabajo, pero no son suficientes para promover la igualdad de género, ¿ya?
Y en ese sentido es muy necesario que las medidas de conciliación, trabajo y familia que se proponen, estamos analizando este proyecto en específico de las 40 horas, tienen que ser complementadas con otras que promuevan activamente la corresponsabilidad de los cuidados entre trabajadores y trabajadoras. Esto en el código laboral, por supuesto, pero también a nivel de buenas prácticas, y voy a mencionar algunas posibilidades o algunas características de esto en las siguientes láminas. Por ejemplo, buenas prácticas empresariales, estaríamos hablando de licencias parentales extendidas, parentales que incorporen a los hombres, por supuesto. Mira, desde algo tan básico como hacer campañas y comunicar a los hombres que tienen la posibilidad de tomarse un postnatal parental en las últimas 5 semanas de estos 6 meses de postnatal. Eso es como ya la tabla del 1, lo mínimo, ¿no? Pero hay algunas empresas que incluso han ampliado, no muchas, pero algunas que han ampliado estos permisos que, como ustedes saben, en Chile tenemos un postnatal para los hombres en dos versiones. Una de 5 días que es con cargo al empleador y el postnatal con cargo al fisco, que es este derecho que la madre le cede al padre. Y sabemos que en Chile solamente un 0,2% de los hombres se lo toma cada año. No ha variado mucho esa cifra desde que entró en vigencia esta ley el año 2010. También son importantes los programas internos de concientización sobre la corresponsabilidad de los cuidados, el hecho de que, por ejemplo, todos estos programas de adaptabilidad o el teletrabajo, todo aquello que se orienta a un beneficio para conciliar la vida laboral y familiar tiene que ser para hombres y mujeres, porque si no, además se refuerza, por supuesto, el rol de género tradicional y la división sexual del trabajo. Y en las regulaciones laborales, yo quiero insistir en la importancia de reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, el relativo a la sala cuna, porque esta es una de las normativas que resulta más discriminatoria para la contratación y la permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo. Y lo que nosotros no pensamos que la sala cuna se debiera acabar, no, por supuesto que no, sino que se debiera ampliar el beneficio y debiera ser un beneficio para hombres y mujeres trabajadoras con hijos menores, en este caso de 2 años. También es importante impulsar el proyecto que amplía progresivamente el permiso para el padre trabajador en caso del nacimiento de un hijo o una hija. Los padres no son secundarios en este momento de la vida y es muy necesario entender eso. También la promoción de esquemas de licencias o permisos de cuidado diversos. Aquí es bien importante señalarlo porque el cuidado es una actividad permanente a lo largo del ciclo de vida. Todos vamos a necesitar en algún minuto de la vida ser cuidados, cuidar y autocuidarnos. Entonces no es solo específicamente para niños y niñas y adolescentes, sino que también tenemos que incluir a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores dependientes. Así que esto también es importante como uno de los enfoques. Sobre las medidas de conciliación, trabajo y familia que trae el proyecto de ley, está el horario de ingreso y salida diferido, ¿ya? Para madres y padres trabajadores de personas que tengan al cuidado niños y niñas de hasta 12 años. También hay compensación de horas trabajadas en exceso. También para padres y madres de trabajadores y trabajadoras de personas que tengan al cuidado personal niños, niñas de hasta 12 años. Y también están los pactos para facilitar la conciliación de la vida personal y el trabajo, que son pactos que se proponen a nivel de las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que nosotros decimos? En primer término, lo que ya les comentaba antes, no todo el trabajo de cuidado es infantil. Nos parece limitado que el proyecto, las indicaciones presentadas al proyecto de ley solamente incluyan a los niños y niñas hasta los 12 años. Y aquí ustedes pueden ver en este gráfico cuál es la distribución del trabajo de cuidados no remunerados en la población asalariada del sector privado. Esto está calculado en términos de horas y en términos también de participación. Y aquí vemos que si bien efectivamente
podemos señalar, la barra verde más alta efectivamente incluye cuidados a integrantes del hogar de 0 a 4 años. La verdad es que la realidad de los cuidados es para todos, o sea, en todas las categorías de edades y situaciones de dependencia. Entonces, ese es uno de los primeros énfasis que queremos hacer. Y también señalar que habría que darle una vuelta a este tema de los pactos para conciliar trabajo y familia en las empresas que tienen presencia de sindicatos. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo porque todavía en Chile hay una sindicalización muy baja. Según la ENCLA del 2019, solo el 6,3% de las empresas de 5 o más trabajadores cuenta con un sindicato activo. El 48% de los trabajadores y trabajadoras contratados directamente, o sea, como 2,3 millones, se desempeñan en contextos en los que hay al menos un sindicato y por lo tanto serían los potenciales beneficiarios de los pactos de conciliación. Pero también tenemos un precedente que al 31 de agosto del 2022, según la DT, la Dirección del Trabajo, esta registra un total de 181 instrumentos colectivos con acuerdos de conciliación trabajo con responsabilidades familiares, que son los que se incluyeron en la reforma laboral del 2019. Y eso y tiene una representación en el total de instrumentos colectivos que es muy baja, de un 3%. Entonces, eso también nos lleva a pensar si realmente esto no pudiera ampliarse también a las empresas que no tienen sindicato, porque además sabemos que incluso esta representación sindical en empresas varía mucho según la rama de actividad económica y en consecuencia también está permeada por una segregación ocupacional de género. Aquí lo podemos ver en términos de agrupaciones de actividad económica, o sea, por rama, las empresas con presencia de sindicatos y la cantidad de mujeres que hay en esas empresas y la proporción de estas. Entonces lo que podemos ver es que está este número total, 6,3% de empresas con presencia de sindicatos, lo que cubre solamente a un 37,6% de las mujeres y obviamente hay sectores que son más feminizados, pero en general en aquellos que son feminizados el porcentaje es incluso más bajo de presencia sindical. Entonces, eso es importante. Estas son elaboraciones y análisis que hemos hecho en base a la ENCLA del 2019, pero que es importante tomar en cuenta a la hora de seguir en la tramitación de este proyecto de ley. Nuestra recomendación es que la extensión del derecho a horario diferido y compensación de horas trabajadas en exceso se haga pensando en todas las personas cuidadoras y no solamente limitadas a niños y niñas de hasta 12 años. Eso es una de nuestras recomendaciones. La siguiente es ampliar los pactos para facilitar la conciliación de la vida personal y el trabajo a aquellas empresas que no tienen sindicato, habilitando una negociación individual. Y esto también tiene un poquito de sentido de realidad, porque lo que buscamos es que haya más mujeres que puedan acceder a este derecho. Ya les mostré aquí que el porcentaje o la proporción de mujeres que hoy día trabajan en empresas del sector privado, que trabajan en empresas eh, con sindicatos es de un 37,6%. Entonces, habrían razones como para pensar que esto podría ampliarse entonces a empresas sin sindicato para beneficiar principalmente a las mujeres y no porque queramos reforzar el rol tradicional de división sexual del trabajo, sino que porque de no mediar los otros cambios que estamos proponiendo en esta presentación, la reforma del artículo 203, la ampliación de las licencias parentales, la ampliación del postnatal exclusivo para padres, por ejemplo, si no median esos cambios, la verdad es que sabemos que el uso más intensivo de estos pactos por labores de cuidados los harían las mujeres. Entonces, creemos que es importante considerar esos datos para poder mejorar entonces la indicación de esa propuesta. Comunidad Mujeres es una organización que lleva muchos años trabajando para visibilizar las brechas de género en el mundo del trabajo y en otros ámbitos. Hemos hecho muchas propuestas de políticas públicas
Ahora estamos, por ejemplo, con una campaña sobre carga mental al aire, eh, y eso y es un concepto poco conocido de la carga global de trabajo que ya les mencioné, de las mujeres con su trabajo remunerado y no remunerado, pero ese trabajo no solo implica la ejecución, ¿no? Sino que también implica la planificación, la gestión, la responsabilidad que tenemos para hacer que todas las cosas funcionen en nuestras familias. Y la verdad es que según unos datos de la Fundación Sol, más del 56% de las mujeres en Chile sufre de pobreza del tiempo. Y eso significa no tener posibilidades de ocio, de descanso, incluso muchas de ellas teniendo que rechazar oportunidades de capacitarse o algunas oportunidades de desarrollo laboral porque están permanentemente en este trabajo eh, no remunerado. Luego hay otra cifra que es bien interesante del Ministerio de Desarrollo Social y el PNUD, que recientemente lanzaron un estudio donde se ve y se calcula que en el 89% de los hogares donde hay un hombre, eh, son las mujeres las que realizan principalmente estas tareas. Entonces, cuando hablamos de conciliación de la vida laboral y familiar, hablamos de cómo avanzar hacia calidad de vida en el trabajo para ambos, trabajadores y trabajadoras, pero también en cómo impulsamos la corresponsabilidad parental y social de los cuidados si realmente queremos avanzar no solo en calidad de vida, sino que también en igualdad de género en el mundo del trabajo decente. Eso por mi parte. Muchas gracias.